Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Gracias. Así que dice que la Biblia no contiene errores. Y en sus manuscritos originales, y además dice que no solo abarca los temas de fe y moral, sino incluso cuando en la Biblia habla de un hecho histórico, de un lugar, cualquier otro tipo de dato, dice que es un dato verdadero. Guarda la hojita, la revisa después. En este pasaje vamos a tener algunos datos del lugar que tienen que ver también con historia, y usted después compara si lo que la Biblia dice es totalmente verídico. Bueno, esta mañana vamos a trabajar en el Evangelio de San Juan. Por favor, abra su Biblia o enciéndala en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a buscar abarcar un buen número de pasajes, de versículos, porque nos lanza del 1 al 42. Previo a entrar al pasaje, voy a leerles algunas definiciones. Cuando nosotros vamos a la Biblia, siempre decimos que queremos ver el texto en su contexto. Y algunos dicen que predicar de un texto sin su contexto se convierte en un pretexto para decir cualquier otra cosa. Contexto es el conjunto de circunstancias, condiciones o entorno que rodean un hecho, mensaje o palabra, y que son necesarios para poder entenderlos de forma correcta. Así que cuando veamos el pasaje de hoy vamos a ver un poco de ese contexto, ¿verdad? Hay varios tipos de contexto. Hay uno que se llama lingüístico. Se refiere a las palabras o frases que están antes y después de un texto y que ayudan a explicar su significado exacto. Por ejemplo, hoy vamos a ver al inicio del capítulo 4 que se nos dice algo acerca de Jesús, que se iba a mover del lugar, y otra información que cuando nos vamos, no lo vamos a hacer hoy viendo los versículos, pero en el 3 hay una afirmación acerca de Jesús que se aclara aquí en el capítulo 4. Eso es ver el contexto. También hay un contexto físico y se refiere a que a veces en el texto vamos a ver que se habla de lugares o espacios en donde ocurre lo que se está narrando. El día de hoy vamos a ver que estamos en un lugar geográfico, cerca de una aldea se desarrolla nuestra historia. Y también se nos habla de un contexto social e histórico. Eso quiere decir que cuando vemos un texto, está dentro de una época, dentro de una cultura, hay grupos de personas y también hay eventos que han sucedido que a veces influyen en lo que estamos leyendo en el texto. Yo sé que usualmente cuando leemos la Biblia, pues la agarramos y nos vamos así, pero eventualmente cuando usted quiere estudiar un poquito más, va a tener que hacer ese ejercicio de darse un contexto. Voy a enseñarles unas imágenes para variar y que conste no es porque sea clase de geografía ni de historia, pero solo para que nos ubiquemos un poco. La primera imagen que ustedes ven ahí es el actual Israel. Ese territorio así longitudinal que ustedes miran, de norte a sur, de arriba para abajo es norte a sur, eso es hoy día Israel. Israel tiene más o menos una extensión de 22,000 kilómetros cuadrados. Como no vamos a calcular cuánto es eso, a la par les escribo que la República de El Salvador, de la cual hay aquí algunos representantes, tiene 21,000 kilómetros cuadrados. Así que Israel es unos 1,000 más que el tamaño de El Salvador. Para los chapines, el Petén tiene 35,000 kilómetros cuadrados. O sea que Israel es más chiquito que Petén. Y un detalle que vamos a ver aquí, dice aquí 149 y allá 148 y abajo Guatemala 105. Eso quiere decir que con el tamaño del territorio de alrededor de 200 países, Guatemala ocupa el puesto 105, está a la mitad más o menos. El Salvador, 148 kilómetros, puesto 148 e Israel, puesto 149, pequeñito. Eso es el Israel actual.
La siguiente, por favor. Ese es el Israel del tiempo que vamos a ver hoy, el capítulo 4 de Juan. Este territorio estaba dividido en el sur, se llama Judea, en medio se llama Samaria y allá arriba está Galilea. Aquí vivían judíos, en Galilea vivían judíos y en Samaria era un grupo mestizo, se había mezclado. Para darles una idea, ahí dice Asirio 722. Eso quiere decir que en el año 722 a.C., los asirios invadieron el territorio de Israel. En aquellos días era Israel y Judea. Se llevan a las 10 tribus cautivas y las ubican en otros lugares y traen de otros lugares gente a vivir a Israel. En Israel, o sea, el reino del norte. Ahí dejaron solo a la gente pobre o que cultivaba la tierra. Así que cuando traen gente de otros lugares a vivir acá, se paran mezclándose. Los judíos que quedaron se casan con personas de otras culturas que traían sus tradiciones religiosas. Para el tiempo de Jesús, esa gente que se había mezclado eran los que vivían en Samaria. Y los que se consideraban así puros judíos, ¿verdad? Esos estaban en el sur, en Judea y también en Galilea. Los galileos, los que vivían por esa zona, no se mezclaron, pero de todos modos, un tiempo después, bastante, unos del sur llegaron y retomaron ese territorio de Galilea y por esa razón establecieron ahí la cultura judía como la que había en el sur. Ok. Eso solo para que vean el viajecito que va a hacer Jesús y por qué pasa por la ciudad que pasa. Apagamos imágenes y le pedimos al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es lumbrera en nuestro camino. Buscamos guardar sus enseñanzas para no pecar, para caminar en esas buenas obras que tú preparaste de antemano. Te pedimos esta mañana que seas tú el que nos enseñes, que tu Espíritu Santo toque nuestra mente y corazón para aprender de lo que nos enseñas en esta sección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El ser humano, anotó, vive en un constante estado de satisfacción insatisfecha. Esto me lo inventé esta semana, ¿verdad? Insatisfacción insatisfecha. Ya vamos a ver porque tengo otro término distinto. La insatisfacción es la sensación interna constante de que algo falta o la sensación de que lo que se ha obtenido no es suficiente. Es un estado de sed continua. Hoy leía a Luis el Salmo 42, ¿verdad? Como el siervo brama, clama, anhela, ¿verdad? Bueno, la gente vive en ese estado de sed. Y ese estado de insatisfacción insatisfecha, como dice ahí, no está satisfecho con lo que ha obtenido, quiere más, sigue buscando más, pero nunca se llena. Y eso mueve al ser humano, precisamente. Mucha gente necesita reconocimiento y se vuelve artista, político para tener fama. Otros creen que van a tener valor con más plata y se dedican la vida a hacer plata y cualquier otra cosa. El área sentimental, ¿verdad? Los chicos que ya han pasado como por 35 novias, ¿verdad? Y todavía se sienten vacíos. Y las chicas también. Y lo que sea que usted haga, una insatisfacción constante. Por otro lado, aquí es donde noto lo contrario, ¿verdad? Lo que yo le llamo una de estado de insatisfacción con contentamiento. Sí, aquí digo que el cristiano puede vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque usted, puede estar insatisfecho, pero depende de qué. Por ejemplo, les voy a contar algunas de mis insatisfacciones. Por favor, apaguen ahorita Facebook. No, no es cierto, es broma. Por ejemplo, quisiera orar más. Esa es una insatisfacción. Y estoy buscando cómo
orar más. Tengo mi lista, la tengo en un programa, ahí está la lista. Ahí están ustedes, por cierto, y algunas cosas particulares. Pero todavía no logro llegar a ese punto que diga, estoy satisfecho de estar platicando con el Señor. Ok, ¿qué otra insatisfacción? Pues no leo y estudio la palabra lo que quisiera leerla y estudiarla. Todavía me falta, ¿verdad? Me siento insatisfecho de que todavía no puedo conocer a muchos más. Vivo aprendiéndome los nombres poco a poco. Quisiera tener más tiempo con mis hermanos de la iglesia. Entonces, ahí hay una insatisfacción, pero creo que es una insatisfacción favorable. Porque cada vez que busco llenar eso, estoy creciendo en mi relación con el Señor. Pero le llamo insatisfacción con contentamiento. Porque por otro lado, esas insatisfacciones no frustran. ¿Por qué? Porque el contentamiento es que estoy agradecido por lo que Dios ya hizo por mí. Estamos agradecidos por lo que Dios ya hizo por nosotros. Estamos contentos en una situación de contentamiento con el anhelo de conocerle y de buscarle más. Muy bien, son algunos elementos aquí que les pongo en sus manos. El obispo de Hipona llamado Agustín, y allá por el siglo IV. Por cierto que averiguando un poco de contexto, ¿verdad? Según yo, no es así, es según yo, Hipona quedaba en lo que es Túnez. Y me enteré que es en Argelia, ¿verdad? Ok, ya hice corrección mental ahí, ¿verdad? Él era una ciudad donde él era obispo y él dijo una expresión que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí explico por qué el ser humano vive insatisfecho. Según Agustín, es que Dios nos hizo para Él, y mientras no tengamos una relación con Él, el corazón va a estar inquieto. Siglos después, tal vez hace unos 200 años, un francés, pero no de pan, sino de gentilicio, ¿verdad? O sea, de país, un francés, Blaise Pascal, dijo lo siguiente: en el corazón del hombre, o en el corazón de todo hombre, existe un vacío que tiene la forma de Dios, que no puede ser llenado por nada que no sea Dios mismo. Vemos por qué hay insatisfacción en el ser humano, porque a menos que sea en Dios, no va a poder llenar ese vacío. Hoy tendremos una pequeña regresión, porque por un invitado que tuvimos cambiamos un poco el orden de las predicaciones. Juan capítulo 4 nos tocaba hace unas 2 semanas, entonces solo la movimos, ¿verdad? Así que vamos a estar ahora estudiando este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Buscando también información, las iglesias que se llaman de Oriente, como por ejemplo la iglesia ortodoxa griega, le tienen hasta nombre a la mujer samaritana. Yo eso no lo sabía. Le llaman Fotina. Eso es en griego. También aprendí cómo le llaman a esta mujer samaritana en lengua eslava. Se llama Svletana, ¿verdad? Y en esa iglesia la hicieron santa y cuentan toda una historia posterior que no está aquí en la Biblia. Así que nosotros lo que vamos a estudiar es la historia de la mujer samaritana, que no tiene nombre aquí en las Escrituras. Vamos al capítulo 4, versículo 1. 2 y 3. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, nos vamos a nuestro contexto del capítulo 3, donde dice que unos judíos discutían con los discípulos de Juan diciéndole: aquel que estuviste con él del otro lado del río está haciendo más discípulos y bautizando más que tú. Y estudiamos que Juan dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y dijimos: igual nosotros, continuamente él debe de crecer y yo disminuir. Bueno, aquí Juan ya nos explica que Jesús no bautizaba. Dice: aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Y entonces el relato dice que deja Judea, en el sur que les enseñé,
y se va a ir para Galilea, al norte. Entre Judea y Galilea estaba Samaria. Versículos 4 y 6 al 6. Le era necesario, y ustedes se preguntarán, ¿cómo que le era necesario? ¿Verdad? El Señor podía hacer lo que Él quisiera, pero ahí dice, le era necesario pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, note esto, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo y dice que era como mediodía. Ese párrafo que pedí que leyeran, pues que dice que la Biblia es inerrante incluso en asuntos geográficos, históricos. Bueno, aquí hay geografía y hay historia. Jesús llega cerca de una ciudad de Sicar y llega a un lugar que es donde hay un pozo de Jacob. Jacob había vivido 2000 años antes más o menos de este momento. Él había comprado ahí ese territorio y después tuvo que pelearlo a la fuerza y se lo dejó como herencia a su hijo José y había cavado un pozo. Ahí estaba todavía ese pozo, un pozo para sacar agua. Note aquí en el versículo que dice que Jesús, cansado del camino. Jesús, el Dios Todopoderoso, cansado, sí, porque era humano también. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Revíselo en nuestra declaración doctrinal donde dice acerca de Jesucristo. Bueno, aquí está Jesús, el creador del universo, como humano cansado y se sienta a la par del pozo. Un mapa más, por favor, y ya no hay más después de este para que no se me enojen. Bueno, estamos en la zona más, aquí es Judea, allá arriba está Capernaum, un judío clásico de esos medios piquis, ¿verdad? Piqui es así lleno de sombrerito de esquipulas, lleno de charaditas o arbolito de Navidad o cofrecito de abuelita, ¿verdad? Llenos de cosas, eso es piqui. Bueno, cuando iban a viajar a Galilea, ellos no querían contaminarse con los samaritanos, porque ellos estaban mezclados, no eran judíos puros, tenían otro sistema religioso. Así que cuando ellos viajaban al norte, usaban dos rutas, la roja, que se iba cerca del mar Mediterráneo hasta allá arriba, o pasaban de Jerusalén al otro lado del Jordán y de ahí volvían a cruzarlo, pero no pasaban por la parte media. Ahora Jesús, ¿por dónde va a pasar? Por Samaria. Ahí pasa por una ciudad llamada Sicar. Apagamos el mapa, por favor, y vemos los versículos 7 y 8. Estando Jesús sentado a la par del pozo, dice que vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea, estaba solo. Por cierto, cuando usted estudia la Biblia, yo conforme pasan los años me doy cuenta que asumo una serie de cosas porque así las he ido aprendiendo. Yo aquí leía los discípulos y me imaginaba los 12. Se habían ido para comprar comida, pero si ustedes se recuerdan, para este momento Jesús todavía no ha hecho el llamamiento de los 12. Así que posiblemente con los que andaban eran con aquellos 5 que vimos en el Evangelio de Juan cuando reclutó a Andrés, a Pedro, Felipe, Natanael y pegadito uno que no le aparece nombre, pero es el autor del Evangelio, que es Juan. 5 o 6 de los discípulos eran los que andaban con él, iban a comprar comida. Nos dice el versículo, el capítulo 4, repito, Jesús le dice, dame de beber. Y le contesta a la mujer samaritana, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Le hace la pregunta, ¿verdad? Y agrega ahí el comentario, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ya les expliqué que hasta viajaban más kilómetros con tal de no pasar por
de la tierra de los samaritanos. Ok, ¿cómo supo? Fíjese que lo único que le dijo Jesús fue, dame de beber. ¿Y de dónde la mujer le dice, pues, ¿por qué me pides de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? Y no hay relación entre ambos. Bueno, tenemos que averiguar un poquito, ¿verdad? Dicen que algunos rabís, Jesús era ya un rabí, cargaban en su manto unos tzitzit. Esa no se la sabe, ¿verdad? Tzitzit, T-Z-I-T, tzit. En el manto unas pequeñas bolas o flecos que tenían los rabinos. Y posiblemente, dicen los estudiosos, él andaba con su manto, con esas bolas, y entonces dedujo, este es un rabino, por lo tanto es del sur, es un judío. La otra posibilidad es que el acento, tenía un acento, hablaban arameo, pero tenía un acento diferente, tanto los del sur como los samaritanos, como los galileos. ¿Se recuerdan cuando cuando Pedro niega a Jesús, que le dicen, tú hablas como ellos? Porque los norteños tenían un acento diferente a los sureños. Por ahí dicen que no pronunciaban bien una letra parecida a la J, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a alguien le dice, me vine en bu, usted ya sé por dónde es, ¿verdad? Porque no pronunció la S. El día sábado o viernes estaba desayunando en un restaurante y se acercó una señorita y me dijo, bueno, una señorita muy inteligente, por cierto, porque llegó y me dijo, buenos días, corazón lindo, ¿le puedo retirar el plato? Entonces, obviamente cuando me dijo corazón lindo, ¿qué pensé? Esta no es de aquí, de la capital, porque no hablan así, ¿verdad? ¿Saben qué me pasó? Hoy pasé otra vez al mismo restaurante, ¿verdad? Pero no por ella, pues, ¿verdad? Porque ahí me saludé, no sé si anda por aquí, por ahí me vi a Mauricio, a Karina y a Armando Aidoli, no sé si vinieron, les vamos a llamar la atención si no están abajo. No, los saludé, pero cuando salí, ya que me venía, la miro, era una de las, ¿cómo le llaman? Hostis, anfitrionas, ¿verdad? Y estaba ahí. Y entonces dije, aprovecho, ¿verdad? Porque la tengo aquí citada. Le digo, venga para acá, le digo, usted no es de aquí de la capital, ¿verdad? No, me dijo, soy de Chiquimula. Cabal, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Por el hablado yo sabía que no era de acá. Y me dijo, amor, me dijo, ya cabal, no es de acá, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ya sea por su vestimenta o por el hablado, la mujer dice, este es un judío. ¿Y cómo me pide beber si no nos llevamos entre sí, los judíos? Por cierto que esa frase que dice ahí Juan, los judíos no se tratan con los samaritanos, la palabra tratan tiene una raíz que quiere decir no comparten utensilios, copas, vasos y lo que fuera. Entonces, esa es la raíz de la palabra. Entonces se considera no que los judíos no tuvieran ningún trato, sino que se cuidaban por razones religiosas de no compartir utensilios y cosas de comer con ellos. Por eso la mujer le dice, me pides de beber si ustedes no beben del mismo vaso que nosotros. Ok, no llevaba un vaso sino un cántaro. Así que Jesús estaba haciendo algo inusual. Les voy a decir por qué. Porque aparte de la diferencia religiosa o étnica que tenían entre los dos, usualmente los varones judíos no hablaban con las mujeres en una situación así aislada. Menos un fariseo o un rabino. Esos no le hablaban a las mujeres, porque ellos estaban en un nivel superior. Jesús era judío, era un rabino, y ahí está sentado a la par de un pozo hablando con una mujer. Y peor, vamos a ver ahorita dentro de un ratito qué tipo de mujer era. Les voy a contar cuál era la diferencia ahí en un pasaje que está en Juan 8:48. Cuando están molestos con Jesucristo, le dicen los fariseos, los judíos, lo siguiente: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Eso fue un insulto.
decirle a Jesús, tú eres samaritano, era en tono de insulto. Esa era la diferencia que había entre las dos culturas. Vayan al versículo 10, por favor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella estaba pensando en términos físicos, en agua, H2O. Y ustedes se dan cuenta que Jesús está hablando en otro término, está hablando de agua viva. Le dice la mujer, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y sus ganados? ¿Me ofreces un agua que acaso tú eres mayor que Jacob, como para ofrecerme algo diferente? Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua, la del pozo en la que estaban ahí, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Obviamente Jesús no estaba hablando del agua física. Le dijo, esta agua, si la bebes, vuelves a tener sed. Pero la que yo te estoy ofreciendo, nadie va a volver a tener sed porque esto será en la persona una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se recuerdan? En el capítulo anterior, el capítulo 3, Jesús tiene una entrevista con Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto, religiosamente bastante bueno, llamémosle un fariseo que se considera un hombre que cumplía las normas de la ley bastante bien, un hombre de cierta posición social, incluso de recursos económicos, así, bien planchadito, o sea, con una buena posición. Y el mismo Nicodemo no le estaba entendiendo a Jesús cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué puede un hombre viejo volver al vientre de su mamá y volver a nacer? Y Jesús le tuvo que aclarar, no te estoy hablando del nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. A la mujer, de igual manera, le está diciendo, debes recibir el agua viva, y estamos hablando en términos espirituales, que yo te ofrezco. Voy a mencionarles un pasaje del Antiguo Testamento donde se habla del agua viva. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho a mi pueblo, y esto es Dios hablando. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, o sea, depósitos, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí hay un contraste entre lo espiritual y lo físico. Y dice, el pueblo de Israel me ha dejado a mí, que soy fuente de aguas vivas. Y aquí está Dios ofreciendo, Jesús, agua viva. Jesús más adelante, en otra enseñanza, llegó a decir, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Eso es para todo aquel que en él cree. ¿Qué es el agua viva? El agua viva que él ofrecía era la salvación plena, incluyendo el perdón de pecados y la capacidad de poder vivir una vida distinta. Eso lo dice John MacArthur. La mujer todavía no entendía. Esta mujer todavía necesitaba algo más para entender de qué le estaba hablando Jesús y entender quién era Jesús. Así que nos vamos al versículo 15. La mujer le dijo, Señor, ya con esa oferta, ¿verdad? Si de esa agua no se vuelve a tener sed, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Ella todavía estaba pensando en agua física, todavía no entendía, igual que Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento. Versículos 16 y 18, Jesús le dijo, muy bien, aquí entramos ya en un punto clave. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. En esto
has dicho verdad. Y anoté aquí, touché. ¿Sabe qué es eso? No viene de touche, es francés. Touché en esgrima es cuando usted está peleando y ¡tac!, le da el toque al otro y lo vence. Jesús hizo un touché, cabal dio en el clavo cuando le dijo a la mujer, sí, tienes razón, no tienes marido porque con el que vives no es tu marido. Por cierto que el que dos personas convivan juntas no constituye un matrimonio. Porque el matrimonio es cuando ha habido un compromiso formal entre los dos para hacer a una unidad. Por eso Jesús le dijo, con el que vive nuestro marido, además 5 has tenido. Así que responde la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Obviamente se da cuenta que está con alguien diferente. ¿Quién podría saber esos aspectos de su vida? Y aquí ustedes vean otro aspecto. Jesús, cansado a la par del pozo, nos habla de su humanidad. Jesús, conociendo la vida íntima de esta mujer, nos habla de su divinidad. Solo Dios puede conocer el interior del ser humano. Jesús es Dios y ahí estaba Él trabajando como Dios. Agrega la mujer, ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, pero nosotros, nuestros padres, que es en este lugar. Así que, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, en ese lugar donde ellos están, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran, los samaritanos, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos. Jesús era judío y la salvación iba a ser por medio de él. Cuando uno lee este pasaje, yo usualmente decía, ¿será que esta mujer está evadiendo el asunto? Me parece que eres profeta. Ustedes dicen que se adora allá, nosotros aquí. ¿Dónde debe de ser? A veces entendía de esa manera, pero hay otra manera y es, ok, sí, ya me dijiste cuál es mi problema. ¿Ven la insatisfacción de esta mujer? 5 maridos y ahora una pareja y no llenaba el vacío de su corazón. Otra manera de ver esta sección es decir, la mujer dice, eres profeta. Hay 2 lugares donde se habla de adorar a Dios. ¿Dónde debo yo acudir para solucionar el problema de mi vida? Jesús le dice, no es cuestión del lugar, es un asunto interno del corazón. No es dónde, sino en el corazón donde se define esta situación. Versículos 23 y 24. Agrega Jesús, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad de la palabra, por supuesto, porque también el Padre busca a tales adoradores que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Bueno, lo que le dice a la mujer es, este es un asunto interno del corazón, tiene que ver con el tema espiritual y de fe. Por cierto, Juan dice ahí que Dios es espíritu. Hay un grupo religioso que creen que Dios tiene cuerpo humano y tiene un buen número de membresía. Y creo que no han leído este pasaje. Dios es espíritu, no tiene cuerpo humano. Bueno, aquí lo importante es el espíritu interno del adorador, no los ritualismos externos y que estén basados en la palabra. Versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, bueno, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Y usted dirá, pero no nos dijiste que los samaritanos tenían otro sistema religioso. Sí, ellos creían en parte de la Biblia, solo en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Eso era lo que ellos creían. Y ahí aparece en Deuteronomio 18:18 una referencia a un profeta que iba a venir. Y entonces por eso ellos tenían la expectativa de que venía un enviado de Dios. Por eso dice, sabemos que ha de venir el Mesías que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará como profeta todas las cosas.
Ahora vean la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Usted se recuerda cuando Moisés tuvo la entrevista con Dios allá en la zarza ardiente, y Moisés le dijo a Dios: ok, me envías para que vaya a dar un mensaje al pueblo. ¿Quién les digo que me envía? Como quien dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Diles: yo soy, te envía. Cuando Jesús está hablando con esta mujer, está usando la misma expresión: yo soy. Lo que está comunicando es: Él es el Mesías, Él es el Dios que ha venido a proveer la salvación del mundo. Hasta aquí, este es un momento crucial. No nos dice mayor cosa qué sucede, porque pasa a otra escena. Vayamos a los versículos 27-30. Justo cuando se da este momento, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Dice que llegan sus discípulos que venían de comprar alimentos y se asombraron de que estaba hablando con una mujer. Ya les dije por qué, ¿verdad? No obstante, ninguno preguntó: ¿qué buscas o qué hablas con ella? Ya conocían al Señor. El Señor no hacía las cosas de manera tradicional, rompía modelos, así que no le preguntaron nada. En ese momento la mujer dejó su cántaro, ella iba a recoger agua. Por cierto, no les mencioné que se supone que a esa hora no se va a traer agua porque es un calor increíble. Las mujeres normalmente iban al atardecer. ¿Y por qué esta fue al mediodía? Porque por la trayectoria que tenía no se llevaba bien con las demás damas, ¿verdad? Entonces por eso iba donde no hubiera gente. Bueno, deja el cántaro, se va a la ciudad y llega y le dice a los hombres: vengan, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que sea el Cristo? Entonces salieron, había expectativa de la venida del Mesías, aún en los samaritanos. Entonces ella no les dijo: eso lo digo, ¿será que es? Y salen para ver quién es este hombre que alteró a esta mujer. Y Jesús ahora aprovecha para decirle a los discípulos: jóvenes, el tiempo es ahora. Mientras tanto, versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero les dijo: yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos le decían uno al otro: ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Compartiendo el evangelio con una mujer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso satisfacía al Señor más que la comida. Agrega el 35. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? Aquí les digo: levanten sus ojos y miren que los campos ya están blancos para la siega. O sea, no es que falte, es que ya es el momento de empezar a hacer la cosecha. Esta cosecha dice que trae un resultado: el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Los profetas habían hecho un trabajo, estaba ahí previo. Y ahora en este tiempo viene el momento de hacer la cosecha. Una pequeña pausa aquí. Había estado pensando últimamente que había bajado un poco la guardia en cuanto al evangelismo, en lo personal. Terminé de dar clases en la universidad. Yo les he contado que yo daba clases porque era un trabajo, pero mi objetivo era tener contacto con alumnos para compartirles el evangelio. Y en una o más oportunidades tomaba parte de mi clase y les compartía el evangelio. Con mi último grupo lo volví a hacer en el mes de junio y ahí terminé. Y luego no había, y ahora ¿cómo le hago? Me sentía un poco inquieto. Cuando estaba leyendo este pasaje que Jesús dice: miren que los campos ya están blancos para la siega, estaba en otro restaurante, no en el mismo que les acabo de contar, leyendo esto, preparándome, y de pronto miro a una de mis antiguas alumnas con su amiga en otra mesa. Entonces los saludé, me regresé, leo el pasaje: en los campos ya están listos para la siega. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer algo con
con estas dos ahí, créanme, todavía me da pena, puede decir usted como chapín, o vergüenza, cuando tengo que iniciar conversación con la gente. ¿Qué hago? Estaban ellas platicando, no era invitado a la mesa. Bueno, ¿qué puedo hacer? Me fui al carro. Mi exalumna estaba embarazada, le faltan 3 semanas, me dijo. Entonces me regresé, fui al carro, me fui a traer lo cargaba ahí en un libro, se llama ¿Estás listo? Entonces yo regreso y le digo, mira, se me olvidó una cosa, ¿estás lista? ¿Cómo así? Me dice, ¿estás lista? Le digo, oh, le faltan 3 semanas. La verdad no, me dijo, pero no es de eso que te quiero hablar, con su amiga. Y le di a cada uno este folleto que habla de estar listo para la vida eterna. Usted me dice, ¡ay, eso es evangelismo! Peor es que me hubiera ido solo así. Entonces, ya les dejé la inquietud. Luego, al siguiente día, eso fue miércoles, el día jueves, estaba en otro restaurante, ahí en San Martín, y ahí no espero que no haya venido porque lo invité, pero si no, pues aquí nos vamos. Hay un señor ahí que llega tempranito antes de irse a su trabajo y platica con medio mundo, y en ocasiones llega, de una vez se sienta y le gusta platicar de cosas de Guatemala, de películas, y yo llego para estudiar, y ahí está, y ese día, ¡pum!, llegó, ¿verdad? Y yo estaba viendo ahí lo de los mapas, y empieza a hablarme de películas y todo, y dije, no, como ya estaba con el tema de los campos, ya están listos, le cuento que estaba Israel y los samaritanos, y a él sí le compartí el evangelio así, completo. Y luego el siguiente día, me tocó mi pedicure. Ay, sí, ¿verdad? Sí. A mí me cuesta mucho bajar hasta allá a cortarme las uñas. Así que, y estaba todavía leyendo la historia esta, repasando el tema y todo, y está la señorita, ¿qué? ¿También a ella? También, me dice. Ok, ¿has oído hablar de la mujer samaritana? Y le pude compartir el evangelio. Lo que quiero decirles no es que yo sea muy topado. Lo que quiero decirles es que todos ustedes en distintas circunstancias pueden compartir el evangelio. Una hermana me mandó un pequeño videíto así de evangelismo rápido. Dice que le dice una persona a la otra, ¿cómo hay de calor, verdad? Sí, el infierno es más caliente. Evangelismo rápido, ¿verdad? Pues, como sea, lo que estoy tratando de decirle es, siga compartiendo el evangelio. Termino. Muchos de los samaritanos de cada ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, le pidieron que se quedara con ellos. Se quedó 2 días en Sicar. Y dice, versículo 41, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa o solo por lo que nos dijiste, porque nosotros también hemos oído y sabemos que Jesús, es verdaderamente el Salvador del mundo. Les pregunto, ¿cuántos milagros hizo Jesús ahí? Ningún milagro. Se convierte la mujer y creen la mujer y los de la ciudad. Y luego ya vimos que en otros lugares donde hizo milagros no quisieron creer. Para llevar a casa, ¿qué enseña el pasaje? ¿Se recuerdan? Hemos dicho, leemos la Biblia para aprender qué dice el pasaje. Pues el pasaje dice que Jesús tenía que ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque quería tener una entrevista divina. Él llegó específicamente a ese pozo para poderle compartir el evangelio a la mujer, y luego de la mujer a la gente de la ciudad. ¿Qué más aprendemos en este pasaje? Que Jesús le dice a sus discípulos que no es que el tiempo de cosechar sea posterior, ya es tiempo de cosechar. Entonces era momento que ellos colaboraran con él en compartir el evangelio, las buenas nuevas. Y con esto, ¿qué nos llevamos también? Él le ofreció a la mujer un agua viva, pero le está hablando de salvación eterna y perdón de pecados. Y la pregunta sería, ¿ya bebiste del agua viva? ¿Ya le has entregado tu vida a Cristo? No vas a satisfacer tu sed en la vida
a menos de que bebas el agua viva que Cristo te ofrece. Si estás insatisfecho con tu vida, hazte la pregunta, si ya bebiste del agua viva. ¿Qué necesitas para estar satisfecho? Les digo cuál es la receta de Pablo. Oiga, Timoteo 1, 6, 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. ¿Y por qué a veces vivimos insatisfechos cuando Dios nos ha dado sustento y abrigo? Tenga cuidado, evalúe su vida si usted está poniendo sus prioridades donde no debe de colocarlas. Le hablé de una insatisfacción insatisfecha como la mujer samaritana. Vivía como vivía porque no había podido llenar el vacío de su corazón hasta que conoció a Cristo. O puedes decidir vivir en una insatisfacción contenta porque buscas las cosas buenas de Dios. Tienes esa insatisfacción, pero estás agradecido por lo que Él ya hizo por ti. Perdonó tus pecados, te ha dado vida eterna y el que ha creído es hijo de Dios. Cierro. Sin embargo, en la vida diaria hay otro tipo de sed que es válida, como la que nos leyó Luis. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así anhela por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Que en su vida sí haya un anhelo, y un anhelo de tener esa comunión íntima con Dios, como uno que ya bebió del agua espiritual, la vida eterna y perdón de pecados, y ahora mantiene su relación con Dios, anhelando su presencia y la comunión con Él. Así que los invito a que reflexionemos y analice usted qué lo mantiene ansioso o insatisfecho. No tiene suficiente ropa, así como dicen las señoras, ¿verdad? Abren el ropero, no tengo que ponerme y hay un montón, ¿verdad? Insatisfacción. Pero también puede ser en su trabajo, usted vive amargado. Tal vez tiene un salario que le permite vivir adecuadamente, pero usted está amargado, insatisfecho. Viene aquí y va a entrar un hermano con su carrito más nuevo que el suyo. Insatisfacción. Eso no es vivir una vida de gozo con el Señor. ¿Por qué no reconoce si ya bebió del agua, el agua de la vida eterna que el Señor ofrece? A partir de ahí, todo lo que venga es ganancia. Mientras tanto, esté satisfecho, esté contento con lo que Dios le ha dado. Y cambie. Si hay cosas que le están haciendo vivir insatisfecho, pues redirija sus prioridades. Aprenda a disfrutar de lo que Dios le da, en vez de vivir en insatisfacción insatisfecha. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que haga esa obra, porque su Espíritu Santo es el que cambia nuestras mentes y corazones. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchos de los que estamos aquí, un buen número de los que estamos aquí, hemos bebido esa agua viva cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también viviendo la vida a veces tenemos insatisfacciones por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Ayúdanos a estar satisfechos con esa agua de vida eterna y estar contentos con lo que nos has dado. Sí, podemos progresar y mejorar, pero no con esa insatisfacción, esa necesidad que nunca se llena, sino nada más caminando por el camino que tú nos llevas. Y te pedimos por aquellos que todavía no han bebido del agua viva. Si hay alguien aquí, toca su corazón. Si son nuestros amigos, vecinos o familiares, danos la oportunidad de llevarles a Jesús para que Él les dé el agua viva que necesitan para obtener vida eterna y perdón de pecados. En el nombre de Él oramos esta mañana. Amén.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!